¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un espacio en el que usted tiene la sartén por el mango. Usted pregunta, Ricardo Alemán le responde. Esto es el género periodístico de entrevista. Ustedes hacen la entrevista. Yo solamente respondo lo que ustedes preguntan o lo que quieren saber. 10 preguntas, 10 respuestas y arrancamos con la primera. Ya la está viendo usted ahí en su pantalla, CISAS. Señor Ricardo, una pregunta. ¿La refinería que compró en Estados Unidos también será de él? Se refiere a López Obrador y de la 4T. No, es una refinería del Estado mexicano. Y eso es lo malo, porque lo que compró López Obrador es un montón de fierros viejos que ya no sirven para nada. Y además, el costo va a ser el doble porque tiene esa refinería una deuda mayor a lo que pagó el gobierno mexicano. O sea, nos vamos a endeudar como por unos 30 años por las ocurrencias de Loquito López. Vámonos a la segunda, Ángel Beliz Ávila. Buen día, Ricardo, que tengas excelente fin de semana. ¿Puede haber intervención militar en el caso de Tamaulipas, de García Cabeza de Vaca? Efectivamente, Ángel Beliz, sí pudiera haber intervención militar, pero ese sería ya el exceso. Sería un, recurso extraordinario, ilegal. O sea, lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer, porque López Obrador ya es un dictador. Y ya sería pues la ratificación, no confirmación, sino la ratificación de la dictadura de López Obrador. Por eso hay que estar muy atentos a cómo votamos el próximo 6 de junio. Rodolfo Hernández Pérez, ¿es correcto que cambie el encargado del Banco de México o es una represalia por no dar remanentes? Rodolfo, el gobernador del Banco de México puede reelegirse. Eso está en la ley. Tiene posibilidad de reelegirse y después de la reelección ya entonces podrían poner a uno nuevo. Pero la ley también dice que es facultad del presidente pues nombrar a uno nuevo cuando termina el primer periodo de quien está en funciones. Este gobernador del Banco de México ha recibido un reconocimiento internacional por su buen trabajo, pero efectivamente López lo quiere quitar o no le quiere permitir la reelección porque se quiere robar el dinero del Banco de México, así de simple. Quiere saquear el Banco de México el señor López Obrador. Ese es su objetivo. Bueno, vámonos con... ¿quién más quedamos? Con la número 4, Diana Coronel. Una duda, don Ricardo, ¿por qué a la niña Geraldine no la han castigado? El INE pues no ha justificado nada de gastos de campaña. Una gran pregunta, Diana. Efectivamente, la señora o señorita Geraldine no ha justificado sus gastos de campaña. ¿Dónde está el INE? Hacemos la misma pregunta que usted. ¿O cómo es selectivo el castigo o la sanción? Acuérdese que el INE tiene que castigar a todos por igual. O entonces, ¿está haciendo excepciones el INE? No lo tiene que aclarar. Esa es una extraordinaria pregunta. Diana, gracias. José Ramón Salvatierra. Y siguen las cortinas de humo y le siguen dando prioridad a estas. La línea 12 no se olvida y los culpables, efectivamente, José Ramón, no podemos quitar el dedo del renglón de la línea 12 del metro, pero tampoco de la irresponsabilidad del gobierno en la vacunación de los médicos, tanto de hospitales públicos como privados. No debemos quitar el dedo del renglón también de la responsabilidad que tiene López Obrador, un gobierno criminal, en las casi 700,000 muertes que se han producido. No las 220,000 que dicen, son más de 700,000. Entonces tenemos que estar sancionando como sociedad al mal gobierno de López Obrador. Vámonos con la que sigue, José Alcaraz, la número 6. Acabo de leer un mensaje de WhatsApp donde se demuestra que la tinta de la pluma que da el INE con un cerillo prendido se borra. Eso es falso, José. Este es parte de esas campañas para distorsionar y para que nos confundamos y que anulemos nuestro voto. Lo que pretenden es que todos los que ven esto, a la hora de votar, voten con otra pluma y entonces eso anula el voto. Es falso que se borre. La pregunta que se deben hacer todos los que ven este video es, ¿y de dónde sacó esa persona la pluma del INE?
si todavía no se reparten las plumas con las que se van a cruzar las boletas? ¿Sí? Son fabricadas exclusivamente para ese proceso electoral y se reparten el día de la elección, no antes. ¿Qué hubo? ¿De dónde salió eso? Es falso. No nos dejemos engañar. Vámonos a las 7. Marisela López. ¿Cuándo dejará de cometer tantas estupideces? Gasta nuestro dinero como si saliera de su bolsillo. No hubo dinero para pagar a los familiares de las personas fallecidas en la línea 12 del metro. Están olvidados, exijamos su pago. Efectivamente, esto que estamos viendo, el despilfarro que está cometiendo López Obrador, es otro crimen. Es un crimen porque no hay vacunas para los niños, no hay medicamentos para los niños con cáncer, no hay vacunas en general para los ciudadanos como debieran existir. Tampoco existe, pues, la respuesta al tema prioritario que es la pandemia. Hay muchos muertos, tampoco se atiende la violencia, etcétera. O sea, la verdad es que estamos viviendo el peor gobierno de la historia y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre el sentido de nuestro voto. La número 8, política de Morena. Señor Ricardo Alemán, ¿cuánto dinero cree que usted que López Obrador se va a robar con la refinería de Dos Bocas? Mire, yo no sé cuánto se va a robar porque no tengo los documentos en la mano. Y el análisis político no se basa, pues, en cuestiones de creencias. Pero lo cierto es que se están robando, no se van a robar, se están robando mucho dinero. Y la prueba, y ahí están los documentos y ahí están las cifras, es que la refinería de Dos Bocas va a costar 14 veces más de lo que se pagó por una refinería que se compró en Estados Unidos, que no va a servir para nada, por cierto. Entonces, el tema es ese. Yo no sé cuánto se va a robar, pero el asunto es que sí se van a robar mucho dinero. La número 9, Héctor Sánchez. ¿Y por qué y por quién no votamos? Bueno, pues yo creo que ya todos sabemos que solamente tenemos que votar por el PRI, PAN o PRD. Cualquiera de esas tres opciones. ¿Sí? Y en algunos casos, en las elecciones para gobernador, solamente por el PRD y el PRI, como en el caso de Nuevo León, porque el PAN no está aliado a estos dos partidos. Entonces, si queremos realmente que no gane Morena, o que gane un partido o un candidato distinto a Morena, para acabar con esto, hay que votar PRI, PAN y PRD, nada más, el resto, nada. 10, Rey Pacal. Sinaloa es un estado donde AMLO liberó a Ovidio y se bajó a saludar a la abuela del Chapo, del propio Ovidio, a la abuela del Chapito, la del narco Noel. ¿Todavía cree que Morena puede perder allí? Mire, la verdad es que se está produciendo en Sinaloa un fenómeno bastante interesante porque efectivamente, en mi opinión, pues ya tomó partido el crimen organizado y tomó partido a favor de Morena. Y entonces todos los grupos que tiene el crimen organizado en Sinaloa están haciendo proselitismo a favor del candidato de Morena. ¿Por qué? Es muy simple, porque los van a dejar actuar sin molestarlos. Ese es el gran problema. Ese es el dilema que vamos a enfrentar en estas elecciones. Va a ser una narcoelección en donde, si no tenemos cuidado, vamos a estar ayudando a que este país siga en un narcoestado. Ahí están 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Aquí, en este pequeño ejercicio periodístico, usted tiene la sartén por el mango. Nos vemos la próxima semana. Adiós.